Hello, and welcome everybody. Hola a todos y bienvenidos. Happy Wednesday to everyone, or hump day, as we say in English. Espero que todos estáis pasando muy buen miércoles. We are back with me, Teacher Chris, in Open English, and today we're going to talk about the difference between have and has. This was a suggestion from one of you guys. This was a student suggestion. So today I have decided to give this class topic, have versus has. Así, hola a todos, bienvenidos, feliz miércoles. Estamos de vuelta conmigo, Teacher Chris, y Open English. Y hoy la clase es una sugerencia de uno de vosotros. Un estudiante me ha pedido hacer una clase hablando de la diferencia entre have y has. Así que hoy vamos a hablar sobre eso. Así que cuéntame, ¿desde dónde estáis viendo la clase? Tell me, where are you watching the class from? ¿Qué tal va tu semana también? How's your week going? Hello, Jennifer. Thank you for joining. Hello, Jay Alexander as well. Thank you, Alejandro. Thank you for joining. Miguel, thank you very much. Alejandro, I'm very well, thank you. Yes, it's very hot here in Spain, but I'm loving it. Yeah, I love it, so I can't complain. How are you doing? Where are you watching the class from? Hello in Barranquilla, Colombia. Hello in Houston, Venezuela. Hello, Adolfo in Mexico as well. Thank you very much for joining. Bogota, California. Here in YouTube as well. Your pal in Colombia, in Mexico, and Lima in Peru. Thank you very much, everyone, for joining. So, let's begin the class. Vamos a empezar a la clase. Hay algo que quiero comentar súper rápido, que voy a dar la clase en inglés y en español. Inglés es mi idioma materno, pero claro, esta es una clase gratis para todos y hay muchos niveles de inglés diferentes en esta clase. Por eso voy a hablar en inglés y en español para que todos puedan aprovechar y aprender algo nuevo. So I will speak in English and in Spanish. Obviously, English is my mother language, my mother tongue, but there are many different levels of English students in this free class. So with both languages, I can help more people. Y claro, si en la plataforma de Open English estás en tus niveles específicos, subiendo los niveles como un curso de inglés normal. Y si quieres más información sobre la plataforma de Open English, solo hay que escribir la palabra profe en los comentarios. También tenemos algunas promociones en Open English Latinoamérica. Estamos con una oferta sorpresa. Escribe profe para más info. Open English España and Open English Brazil, un descuento de 60%, 60% discount. Escribe profe para más info. Write profe in the comments for more information. Y si resides en Perú, estamos con los Cyber Days, que es un descuento de 70%. Así que solo si resides en Perú, esta promoción de 70%, igual solo hay que escribir profe en los comentarios. Okay, let's begin the class. Vamos a empezar a la clase. So, let's begin with have. So, como mencioné, este tema de clase era una sugerencia de uno de vosotros. A student asked me to do the difference between have and has. So let's begin with have. Empecemos con have. So, la primera cosa para todos los niveles, so everybody needs to know this, we use have when we are talking about I, you, we, and they. Así que principalmente, hay más cosas que voy a explicar, pero la primera cosa que necesito explicar es que usamos have cuando estamos hablando de yo, I, tú, you, nosotros, we, and ellos, they. También vosotros, pero vosotros en inglés es you también, así que sí. I, you, we, and they have. ¿Vale? So,
Un par de preguntas para ayudaros. Un par de preguntas para ayudaros. So, question number 1. We all have or we all has an exam later, so we need to study. ¿Cuál es la respuesta correcta? Have or has? We all have or we all has an exam later, so we need to study. Mientras que me contestáis esta pregunta, quiero recordaros que si aún no sabes cuál es tu nivel de inglés, recuerda que hay una prueba rápida y gratis de Open English. Solo hay que escribir la palabra test. Es una prueba de 15 minutos contestando algunas preguntas en inglés y en el final tu nivel actualmente, todo gratis. Solo hay que escribir test en los comentarios. Okay, so question number 1. We all have an exam later, so we need to study. ¿Por qué estamos usando have? Porque es we. Estamos hablando de nosotros. We have. I have an exam. You have an exam. We have an exam. They have an exam. Con todos esos sujetos, with all of those subjects, we use have. Okay, so second question, segunda pregunta. They or she have an older brother. So, ¿cuál es la respuesta correcta? They or she have an older brother. Which is the correct answer? So, just a few seconds to answer this one. Okay, thank you very much, everybody, for your answers as well. Lots of correct answers. Recuerda que también tengo un par de enseñanzas, no sé cómo se dice. I have a couple of things that I want to teach you which are more advanced. So hay un par de cosas también más avanzados hablando de have y has, pero vamos paso a paso. Así que no pasa nada si piensas que es demasiado fácil. Hay más cosas que están poco más avanzados para que todas puedan aprovechar. Okay, so question number 2, they have an older brother. Tiene que ser they porque she no usamos have. So it's they have, I have, you have, we have. So really good job, everybody. Okay, ahora para alguna cosa poco más avanzado, ¿vale? So a piece of advice which is a little bit more advanced. So, ya hemos hablado que have, I, you, we, and they. Usamos have para yo, tú, nosotros y ellos. Pero algo muy importante, cuando preguntamos o hacemos una pregunta, siempre usamos have. Siempre. Por ejemplo, do you have a charger? Or does she have a charger? Así que aunque estoy hablando de ella, uso have. I'm talking about she, but I'm using have. ¿Por qué? Porque es una pregunta con do or does. Así que, do you have a charger? You have a charger. Does she have a charger? She has a charger, pero en la pregunta con do or does siempre usamos have. Okay, so por favor, mándame emojis de celebración si me hayas entendido el uso de have como el uso principal y ese uso más avanzado con las preguntas. Mándame emojis de celebración si me hayas entendido o emojis de confuso si no me hayas entendido. So tell me if you understood this explanation of have with emoji celebrations if you did understand, or confused emojis if you didn't understand. Una vez más, muy rápido,
have para I, you, we, and they. Pero si es en una pregunta con do o does, siempre va en have. Irrelevante quién es la persona. Si usamos do o does, usamos have. Siempre, 100%. Ok, so un par de emojis de confuso. Me imagino está hablando de las preguntas. So déjame explicar una vez más. So, usamos el verbo have o conjugamos como have cuando la frase habla de I, you, we or they. Por ejemplo, I have blue eyes. You have blue eyes. We have blue eyes. And they have blue eyes. Con todos esos cuatro usamos have. Sin embargo, si usamos una pregunta, suele usar do o does. No siempre, pero la mayoría de las veces se usa do o does en la pregunta. Entonces, no hay que preocuparse de cómo conjugar have, porque siempre es have. Do you have? Does she have? Do we have? Does he have? Do I have? Es igual cuando usamos una pregunta con do. So, espero que eso haya ayudado un poco. Si sigues poco confundido, no pasa nada porque ahora vamos a hablar de has. Así que después de hablar de has, tal vez te hará aún más fácil. So, let's talk about has. So, we use has when we are talking about he, she, or it. Así que usamos has como conjugamos el verbo como has cuando estamos hablando en la frase de he, él, she, ella, or it. The thing, como él o lo o no que sé, pero sí, he, she, or it. So, dos preguntas para ayudaros. Question number 1. He have or he has blonde hair. Blonde hair como la foto, blonde hair como yo. He have or he has blonde hair. ¿Cuál es la respuesta correcta? Cuéntame en los comentarios. Ok, mientras que me contestáis quiero recordaros que todas estas clases están grabadas y en nuestros canales de Facebook, YouTube y Instagram. Así que si quieres repetir esta clase después o ver nuestras otras clases en vivo gratis, todo está gratis en nuestras redes sociales. También otro contenido como videos más cortos de 30 segundos, mucho contenido en nuestros canales para ayudaros a mejorar el inglés gratis. Solo hay que seguirnos. Okay, so question number 1. He has blonde hair. ¿Por qué has? Porque it's he. I have, you have, he has. Porque he, she, and it se conjuga has. So I have, you have, he has blonde hair. Question number 2. I or she has green eyes. ¿Cuál es la respuesta correcta? I has green eyes or she has green eyes. ¿Cuál es la respuesta correcta? Y mientras que me contestáis esta pregunta, quiero preguntar si eres un nuevo estudiante. Por favor, enséñame con un emoji de las manos arriba. No tienes que hacerlo si no quieras. Claro, si quieres estar aquí en la clase y solo mirar y escuchar, no hay problema. Nada. Pero si quieres enseñarme quién eres, los nuevos, y cuéntame si estás aprendiendo algo en esta clase
o sugerirme otro tema que te gustaría aprender también. Okay, so this question number 2, she has green eyes. Tiene que ser ella porque I have. She has, I have. ¿Vale? So, otra vez más, has para he, she, and it. Y have para I, you, we, and they. ¿Vale? So, otra cosita más, un poco más avanzado, pero otro aprendizaje más sobre have y has. Recuerda que después de los verbos modales, también como una pregunta con do o does, no es necesario cambiar have, ¿vale? Igual que las preguntas con do o does, si es un verbo modal, no cambiamos have. So, the same thing with do or does questions. After a modal verb, we never change have. So, for example, I might have a charger. She could have a charger. Así que escucha la diferencia. She has a charger. Ella tiene un cargador. She has a charger. Pero en una pregunta, does she have a charger? Porque es una pregunta. Does she have? She might have a charger. Ahora sigue con have otra vez porque es después de might, que es un verbo modal. So eso es un aprendizaje poco más avanzado, que después de los verbos modales no hay que cambiar algo como has. Ok, voy a mirar los emojis. Ok, Iván Rincón, no hacen clases de solo gramática. No pasa nada, Iván. Tenemos 6 clases semanales en las redes sociales, todos gratis. 2 el lunes y 1 martes, miércoles, jueves y viernes. Cada día es un tema diferente. Por ejemplo, podría ser gramática, podría ser pronunciación, podría ser vocabulario, podría ser frases comunes, así que no pasa nada. Esta clase estamos hablando de have y has, pero mañana será algún pilar de inglés diferente. Ok, nuevos también. So, hello, Ralph. Hello, Ralph. Thank you for coming. Ayure, thank you as well. Annie Sanchez, thank you for coming. Amanda as well. Mamix, thank you very much for joining. Zoli, Nancy as well. Nargis, lo siento si pronuncio mal. Thank you very much everyone joining. Ana Rosas, Carlito, Mirna, thank you very much everybody. Espero que estáis gustando a la clase. Ok, so, mándame emojis también, por favor, si emojis de celebración, si me hayas entendido, o emojis de confuso, si no me hayas entendido, y puedo explicar un poco más. So, does she have green eyes? Perfect, Jacqueline, exacto, yeah. Yes, she does. Oh, yeah. No, sería yes, she does, porque siempre tiene green eyes. Es como algo de su cuerpo que no cambia. So she has green eyes. Does she use makeup? So yeah, does she wear or does she use makeup? Really good. Alec, muchas gracias por ayudarme. Sí, había alguien que no ha entendido muy bien, pero otro estudiante, Alec, barra abajo, ok, está ayudándome porque el could es un verbo modal, sí, porque could is a modal verb, por eso she could have a charger. Does she have kids? Exactly. Really, really good examples, everyone. Where am I from? I am from England. Yo soy de Inglaterra, pero vivo en España. I live in Spain,
but I'm from England. Ok, muchos emojis de celebración, así que vamos a acabar la clase con un mini quiz, ¿vale? Así que si sigues con un poco de dudas, espero que este mini quiz os vaya a ayudar aún más. So, let's start the mini quiz. My first question is, my friend and I has a FIFA competition every weekend. Cuéntame, ¿esta frase es correcta o incorrecta? So please tell me, is this sentence correct or incorrect? Puedes mandar los emojis así para que sea más fácil. My friend and I has a FIFA competition every weekend. Santiago, de lunes a domingos, no, perdón, de lunes a viernes, de lunes a viernes. Yo no trabajo los fines, tío. ¿Qué dices? I'm not working on Saturday or Sunday, no. Tal vez en la playa, puedo dar una clase en vivo en la playa los sábados. Perdón, estoy mirando los comentarios. Ay, Jennifer, yo le ayudé, lo siento si he perdido algún comentario, muchas gracias. Me encanta esta comunidad de todos los estudiantes ayudando a todos los demás y a mí con mi español también. Okay, so this sentence is incorrect. Está incorrecta. ¿Por qué está incorrecta? Porque my friend and I is we, is igual que decir nosotros. So with we, tenemos que usar have. No es has, it's have. So my friend and I have a FIFA competition every weekend. Porque my friend and I somos nosotros. Nosotros, we have. Okay, so next question in the mini quiz. Segunda pregunta en el mini quiz. Does she has a class later? Does she has a class later? Is this correct or is this incorrect? Esta frase es correcta o incorrecta? Does she has a class later? Jacqueline, ¿cuándo podría utilizar los auxiliares have y has como present perfect? Pues igual, is I have done, you have done, we have done, they have done, she has done, he has done. Así que el verbo done, por ejemplo, ese participio no cambia porque es participio, pero el have y el has cambia con los sujetos. En presente perfecto igual. Okay, so, excuse me. Right, so, does she has a class later? Estoy viendo muchos incorrectos y muchos correctos. Pero si estamos hablando de ella, tiene que ser has, ¿no? Pues no, lo siento, sí, esta también está incorrecta. Porque sí, es verdad que con ella, she, usamos have. She has a class later. Pero recuerda, con preguntas con do o does, nunca se cambia have. Así que, does she have a class later? Yes, she has a class later. Así que la respuesta sería, she has a class later. Pero la pregunta con does she have a class later? Okay, so last question of the mini quiz. Última pregunta del mini quiz. He must has a lot of money because he's always traveling. He must has a lot of money because he's always traveling. Esta frase is correcta or incorrecta? Tell me, is this sentence correct or incorrect? He must has a lot of money
because he's always traveling. Muchas gracias por todas tus respuestas. Lo siento mucho si pierdo alguna pregunta o algún comentario. Estoy intentando leer todos. Tengo 3 pantallas, así que es poco difícil como leer todos los comentarios de 3 pantallas diferentes, pero intento. Soy súper inteligente, pero no tan inteligente que puedo... no soy un astronauta que puedo enfocar en 3 pantallas a la vez. Lo siento, no. Soy un humano normal, como vosotros. No, es broma, estoy hablando tonterías, lo siento. Okay, so he must has a lot of money because he's always traveling. Pues estamos hablando de he, así que debe ser correcto, ¿no? He has. Pues no, otra vez lo siento, otra vez está incorrecta. ¿Por qué? Porque must is un verbo modal. Must is a modal verb. Recuerda, después de los verbos modales, da igual quién es la persona, siempre va en have, siempre. So, he must has, no. He must have a lot of money. Quita la palabra must, it's he has, punto. He has a lot of money. Pero con la palabra must, que es un verbo modal, hay que ser he must have. So that was my class on the difference between have and has. Eso es mi clase hablando de la diferencia entre have y has. No me acuerdo quién ha preguntado, quién ha pedido este tema, pero yo pensé que era un tema que valga para todos. Así que por eso espero que hayas gustado a la clase y espero que hayas aprendido algo también. Antes de que me vaya, quiero recordaros que si quieres más información sobre la plataforma de Open English, las clases ilimitadas y los profesores nativos, solo hay que escribir la palabra profe en los comentarios. Con esa palabra profe en los comentarios, también recibirás información sobre nuestras promociones. En Open English Latinoamérica estamos con un descuento estamos con una oferta especial, estamos con una oferta sorpresa. Así que todo Latin y Sudamérica, oferta sorpresa. Open English España y Open English Brasil, que sé que Brasil está en las Américas, pero es una página diferente. Open English España and Open English Brasil, un descuento de 60%. Y si resides en Perú, hay un descuento de 70%. Para cualquier promoción, para cualquier info, solo hay que escribir la palabra profe en los comentarios. También recuerda que si aún no sabes cuál es tu nivel de inglés, hay una prueba rápida y gratis, 15 minutos contestando algunas preguntas en inglés. En el final de la prueba tienes tu nivel A1, A2, B1, B2, C1, C2. Yo C2, pero a mí soy inglés, así que obviamente C2. Pero si quieres hacer esa prueba totalmente gratis, solo hay que escribir la palabra test en los comentarios. Y última cosita, sí, recuerda que estamos aquí diarios lunes a viernes a esta misma hora, a las 11 Colombia, a las 10 México, a la 1 Argentina y a las 6 p.m. en España. Lunes a viernes estamos aquí con una clase gratis y los lunes hay una clase adicional por la tarde. Así que yo volveré mañana a esta misma hora para una nueva clase con vosotros, hablando de géneros, de películas y series. Así que espero mucho que tengáis un muy buen miércoles. Thank you very much for all of your comments and all of your questions. Have a great Wednesday, and I look forward to seeing you all tomorrow. So cheers and bye-bye.